Mark caminaba en silencio por el pasillo del instituto, con la mirada fija en el suelo y los audífonos apagados. No necesitaba escuchar lo que decían, ya se lo sabía de memoria. ¿Y este qué hace aquí? Seguro lo trajeron por cuota. No te mezcles con él, es diferente. Negro tenía que ser. Tenía 15 años, pero ya sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Cada día en el instituto era una batalla que no había elegido. Los susurros, las risas, las miradas de desprecio, todo por algo tan absurdo como el color de su piel. Mark no era problemático. Era inteligente, amable y callado. Soñaba con ser diseñador gráfico, dibujaba todo el tiempo. Sus libretas estaban llenas de mundos que escapaban del gris que lo rodeaba. Pero a nadie le importaba eso. Solo veían su tono de piel. En clase, cuando levantaba la mano, el profesor rara vez lo miraba. En el comedor, muchas veces se sentaba solo. Y si alguna vez alguien se acercaba, era para burlarse. Una vez, pintaron con spray la puerta de su casillero, «No eres bienvenido». Mark no dijo nada. Ni una palabra. Pero esa noche, lloró hasta quedarse dormido con el rostro hundido en la almohada. El instituto organizaba una jornada de integración cultural. Una ironía, pensó Mark, considerando lo que vivía allí dentro. Los estudiantes debían hacer exposiciones sobre sus raíces o culturas. A Mark le tocó el último turno. Nadie lo miraba. Algunos se reían. Pero cuando subió al escenario, sacó de su mochila una cartulina enorme. En ella, había dibujado un mural en blanco y negro, un niño de piel oscura, solitario, rodeado de sombras y palabras rotas. A un lado, una pequeña ventana con luz. Un texto. No soy el color de mi piel. Soy las historias que nadie quiso escuchar. El salón quedó en silencio. Mark respiró hondo, por primera vez, y habló. Todos los días camino por este instituto sabiendo que no pertenezco. No porque no quiera, sino porque ustedes decidieron que no. Me han llamado cosas que ni debería repetir. He sido invisible, o peor, un blanco de odio. Pero aquí estoy, aún de pie. Porque mi historia es más fuerte que su prejuicio. Porque no tengo que ser blanco para ser valioso. Ni callarme para estar a salvo. Una profesora empezó a llorar. Un alumno bajó la mirada. Otro murmuró, no sabía. Pero al día siguiente, llegó el golpe más duro. Una foto del mural circulaba por redes, acompañada de burlas, emojis, frases crueles. Drama King, el mártir del año, si tanto le duele, que se vaya. Mark entró al baño y rompió a llorar. Solo. Temblaba. Sus dedos escribieron un mensaje en su celular, pero no lo envió. Apagó el teléfono. Salió. Caminó. Respiró. Y en ese momento, vio algo en su casillero. No eran insultos esta vez. Era una nota, escrita con marcador. Tu voz me hizo pensar. Gracias por hablar. No estás solo. Y debajo, una firma, Liam. El chico más popular del instituto. Ese fue el quiebre. El principio del cambio. Al principio, solo Liam se acercó a hablarle. Luego, una chica. Después, dos más. Al cabo de unos días, un grupo entero de estudiantes decidió organizar una asamblea contra el racismo. La historia de Mark había tocado fibras más profundas de lo que imaginó. Mark ya no lloraba. Había aprendido a ocultar las lágrimas, a reprimir el dolor y a seguir caminando por los pasillos como si nada estuviera sucediendo. Pero por dentro, todo le dolía más que nunca. Los comentarios crueles de los estudiantes, las miradas despectivas, las bromas pesadas, ya no eran sorpresas. Pero lo que más le destrozaba era la indiferencia de los profesores. Cada vez que se quejaba o pedía ayuda, les daba igual. Cuando le hacía una pregunta sobre los insultos que recibía, ellos solo le decían, ignóralos, Mark, son solo niños. O peor aún, eso no es tan grave, todos hemos pasado por algo similar. La escuela, que debería ser un refugio de aprendizaje y apoyo, se había convertido en un lugar de desesperación para él.
No importaba cuántas veces hablara con la directora o con algún docente, nunca sucedía nada. La respuesta siempre era la misma: es parte del proceso, Mark. Solo eres diferente, eso es todo. Una tarde, después de otra ronda de comentarios crueles, Mark se quedó solo en el patio. No quería volver a casa. La idea de volver a su habitación, donde los gritos y las discusiones en su familia a veces lo llenaban de más dolor, ya no era una opción. En su mente, estaba atrapado en un lugar sin salida. Se sentó en el banco del patio, mirando el horizonte. La injusticia lo había vencido una vez más. Pero algo en su interior comenzó a hervir. Una chispa de coraje. Sabía que si nadie iba a hablar por él, tendría que ser él quien alzara la voz. Al día siguiente, Mark llegó al instituto con algo diferente en su rostro. No había lágrimas, no había miedo. Había determinación. Fue directo al mural del aula de arte, donde los estudiantes siempre dejaban sus huellas artísticas. Mark comenzó a pintar una nueva pieza, con un mensaje que jamás pensó compartir. El silencio ante el racismo también es un acto de complicidad. Cuando la profesora pasó por allí y vio lo que hacía, se detuvo por un momento, miró el mural y, como de costumbre, hizo la vista gorda. Nadie hizo nada. Pero esa vez fue distinto. Mark no buscaba que nadie lo defendiera, ni que nadie lo ayudara. Solo quería hacerles entender que el silencio también es una forma de opresión. La llamada llegó una tarde, 3 semanas después. Era una reunión con los padres de Mark. La directora lo citó junto con los docentes más cercanos a él. No se trataba de una conversación sobre sus logros académicos, ni de un tema de clases. No. Era sobre la queja formal de los compañeros de Mark que, por primera vez, decidieron hablar. Estudiantes como Liam, que no solo comenzaron a apoyar a Mark, sino a confrontar al sistema de la escuela. Había tomado un valor inesperado. La sorpresa fue cuando los padres de los demás chicos que hacían bullying comenzaron a mostrar remordimiento. Comenzaron a pedir perdón, aunque al principio solo fue una fachada. Pero lo importante fue que finalmente el tema fue tratado seriamente, y los profesores ya no pudieron ignorarlo más. Ese fue el punto de inflexión. La directora tuvo que asumir su responsabilidad y convocar una reunión urgente con todo el personal docente. Hubo talleres, se crearon grupos de apoyo, se incluyó el racismo en el currículo de sensibilización escolar, y se establecieron consecuencias claras para los estudiantes que continuaran acosando a otros. Mark se dio cuenta de que no necesitaba esperar a que las instituciones lo defendieran. Él mismo podía ser la voz del cambio. Era otro lunes, y las mismas miradas de desprecio lo seguían en cada paso. Las risas ahogadas de los estudiantes lo perseguían. Cada comentario, cada murmullo lo atravesaba como una daga. Nada había cambiado, y las palabras de los profesores seguían siendo las mismas: es solo una etapa, Mark, ignóralos. Pero Mark ya no podía ignorar más. La indiferencia de los adultos lo destrozaba lentamente. Cada vez que acudía a ellos, les hablaba de lo que vivía, de los insultos, del bullying, del desprecio que sentía, pero la respuesta siempre era la misma. Los mismos profesores que lo veían cada día, que conocían lo que sucedía, no hacían nada. Lo ignoraban, como si fuera solo una parte más de su rutina. Como si él solo fuera una estadística más. Era como si su sufrimiento no importara, como si fuera invisible para ellos. Y lo peor de todo es que en el fondo, Mark ya empezaba a creer que era cierto. Un día, después de otra ronda de burlas, Mark no pudo más. Caminó directo a la dirección, decidido a ponerle fin a todo, a enfrentarse de una vez por todas al sistema que lo había hecho sentirse menos. Al llegar, vio que la directora estaba ocupada con otra persona, así que esperó, con los ojos bajos, mirando el suelo, sin atreverse a decir una palabra. Pasaron unos minutos, pero nadie lo atendió. Cuando la directora por fin lo vio, no pareció sorprenderse al verlo allí. Ella ya sabía lo que venía. Como todos los demás, parecía ser que ya no le importaba. La miró fijamente, y casi como si fuera una rutina más, le preguntó: ¿qué necesitas, Mark? ¿Qué necesitas? Esa fue la pregunta que lo destrozó. ¿Qué necesitaba él?
Tal vez solo un poco de empatía, un mínimo gesto de apoyo. Pero ya no creía en eso. Necesito que alguien me escuche, dijo Mark, con la voz quebrada, y las palabras saliendo con esfuerzo. Necesito que alguien haga algo. Estoy harto de que me sigan humillando y que nadie haga nada. La directora suspiró, como si ya estuviera cansada de escuchar sus quejas. Lo miró con una mezcla de indiferencia y cansancio. Ya hemos hablado de esto antes, Mark. Tú sabes que no podemos hacer mucho, son adolescentes. Solo tienes que ser más fuerte. Más fuerte. Mark no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Más fuerte? ¿Acaso él no había sido ya más que fuerte? ¿Acaso no estaba sobreviviendo todos los días a una pesadilla silenciosa? Y ahora, él tenía que seguir tragándose su dolor mientras los demás seguían con sus vidas como si nada. Ese día, Mark regresó a su casa sin decir palabra alguna. El ambiente en casa no era mejor. Su madre nunca le preguntaba cómo le había ido en el instituto. Siempre estaba ocupada con sus propios problemas. Mark se sentó en su habitación, observando el reflejo de sí mismo en el espejo. ¿Quién era realmente? Un niño marcado por el odio de otros, invisible para los adultos. El racismo lo había calado tan profundo que ya no sabía si podía seguir aguantando. De repente, algo cambió en él. Mark no lloró esa noche. Pero la rabia creció en su interior como una tormenta. Ya no quería estar callado. Ya no quería esconderse, ya no quería ser el niño invisible. La impotencia que sentía se transformó en coraje. Y esa noche, decidió que tomaría las riendas de su vida. Al día siguiente, Mark llegó al instituto con una determinación que nunca había tenido antes. Cuando entró a la escuela, sintió que todo a su alrededor se había detenido por un segundo. Era como si todo el universo lo estuviera observando, esperando su siguiente movimiento. Esa mañana, los chicos más populares de la escuela, los mismos que siempre se burlaban de él, lo miraron de una forma diferente. Mark no sabía si era por la mirada decidida en su rostro o si simplemente algo había cambiado en ellos. Pero lo que no esperaba era lo que ocurrió en la hora del almuerzo. Un grupo de estudiantes se acercó a él. No eran solo los chicos que solían molestarle, sino también algunos que jamás se habían dirigido a él. Todos lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo más. ¿Sería lástima? ¿Era empatía? ¿O simplemente lo estaban usando para algo más? Uno de los chicos más populares, Jake, se acercó y dijo: «Oye, Mark, mira, siento mucho todo lo que has pasado. No sabía que te sentías así. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí». Mark lo miró fijamente. No sabía si debía creerlo o no. Pero algo en esa oferta lo hizo sentir que, quizás, solo quizás, algo estaba cambiando. La pregunta era, ¿sería suficiente para él? ¿O tenía que seguir luchando solo, sin esperar nada de nadie? El conflicto continuaba. Los ataques seguían, la indiferencia seguía, pero Mark ya no estaba dispuesto a callarse. Algo dentro de él había cambiado. Se sentía más fuerte, sí, pero también más vulnerable que nunca. El miedo a lo que vendría estaba siempre presente, pero la determinación de no permitir que su voz fuera ahogada era más grande que cualquier otra cosa. La mañana después de la confrontación con los estudiantes, Mark recibió una llamada en su teléfono móvil. Era una llamada que jamás habría esperado. El director lo invitaba a una reunión. Mark se sintió confundido. ¿Por qué el director quería hablar con él? Por lo general, el director nunca se había interesado por él, mucho menos por sus problemas. Pero algo en la voz del director lo hacía sentir que esta vez sería diferente. Al llegar a la oficina del director, Mark entró con una mezcla de nervios y desconfianza. Miró a su alrededor. El director estaba allí, acompañado de la consejera escolar y una policía escolar. La presencia de la policía lo hizo sentir aún más incómodo. ¿Qué estaba pasando? Antes de que Mark pudiera preguntar, el director, señor Thompson, le hizo una señal para que se sentara. «Mark, tenemos que hablar sobre lo que ha estado sucediendo en esta escuela». Mark no podía creer lo que estaba oyendo. ¿El director sabía lo que había pasado?
¿Realmente iba a hacer algo al respecto? Después de escuchar tus relatos y las quejas de algunos estudiantes, incluyendo algunos que antes no se habían atrevido a hablar, comenzó el señor Thompson, hemos tomado una decisión importante. Ya no vamos a permitir que esto continúe. Mark no podía evitar mirar al director con sorpresa. ¿Qué significaba esto? Hemos realizado una investigación exhaustiva, y hemos encontrado pruebas claras de que varios de tus compañeros han estado involucrados en acoso racial. El señor Thompson hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en la mente de Mark. Además, hemos descubierto que algunos de los profesores, que bien sabían lo que ocurría, decidieron mirar para otro lado. Mark se quedó en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. La escuela, el lugar donde siempre se sintió tan solo e invisible, finalmente estaba reconociendo la verdad. El director no se detuvo allí. Los estudiantes que han participado en el acoso serán suspendidos inmediatamente, y se les impondrá un programa de concientización y educación sobre el racismo. Mark no podía evitar sentir un pequeño suspiro de alivio. Pero el señor Thompson continuó. También estamos tomando medidas contra los profesores que no tomaron acción. Ellos han sido sancionados, y en algunos casos, se les someterá a un proceso de revisión sobre su aptitud para seguir enseñando aquí. Mark sentía como una mezcla de emociones le recorría el cuerpo. La indignación, la rabia, la tristeza por todo lo que había vivido se mezclaban con algo nuevo, algo que nunca había sentido antes, justicia. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a Mark completamente boquiabierto. El señor Thompson miró a la consejera y luego a Mark, como si estuviera esperando el momento adecuado para decir algo más. Hay algo más que necesito contarte, Mark. La consejera, con la voz quebrada, comenzó a hablar. Hace unos días, recibimos una carta anónima. Era de uno de los profesores. La consejera tragó saliva, y Mark la miró fijamente, casi sin respirar. Ese profesor admitió que, durante meses, había ignorado las quejas de los estudiantes, y también la de ti. En la carta, decía que no lo había hecho por maldad, sino por miedo a perder su puesto. Pero ahora se da cuenta de lo terrible que fue su actitud, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendarlo. Mark no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un profesor que finalmente se arrepentía de no haberlo defendido? ¿Podía ser cierto? Al día siguiente, el director organizó una asamblea en la que los estudiantes de la escuela se reunieron para escuchar una importante declaración. El señor Thompson tomó el micrófono, y ante todos los alumnos, les anunció las medidas que se habían tomado. Hoy, vamos a comenzar un nuevo capítulo como comunidad. El director habló con firmeza. Este es un lugar donde todos deberían sentirse seguros, respetados y valorados. Lo que ha pasado en los últimos meses ha sido inaceptable, y debemos aprender de ello. Luego, el señor Thompson se dirigió a Mark. Mark, lo que has vivido no tiene justificación. Pero gracias a tu valentía y tu disposición para hablar, has ayudado a que esta escuela cambie. Mark sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se mantuvo firme, como nunca antes lo había hecho. En ese instante, un aplauso comenzó a sonar en la sala. Los estudiantes que antes se habían burlado de él, los que lo miraban con desprecio, comenzaron a aplaudir. A algunos se les notaba la vergüenza en el rostro, a otros el arrepentimiento. Por primera vez, Mark sintió que era visto, no como un extraño, sino como alguien digno de respeto. Después de la asamblea, Mark fue invitado a una reunión privada con el director, la consejera y varios de sus compañeros que se habían unido a la lucha contra el racismo. En la reunión, se discutieron nuevas iniciativas, se crearon grupos de apoyo y, lo más importante, se establecieron mecanismos para garantizar que lo que había sucedido no volviera a ocurrir. Mark se fue a su casa esa tarde con el corazón lleno de esperanza, por fin sintiendo que su voz había sido escuchada. Ya no era solo un chico más que pasaba desapercibido en los pasillos del instituto. Ahora, su historia inspiraba a otros, y estaba cambiando su entorno. La tarde después de la reunión con el director, Mark salió de la escuela caminando con una ligera sonrisa, un peso menos sobre sus hombros. Era como si el aire que respiraba ya no estuviera cargado de tristeza, de miedo o de rabia. Algo había cambiado en él. Algo dentro de él se había roto,
pero también algo nuevo había nacido. Ya no sentía el peso de las burlas o el silencio de la indiferencia, sino que sentía que por fin había encontrado su voz. A lo largo de esa semana, Mark empezó a notar pequeñas diferencias en la escuela. Los estudiantes que antes lo miraban con desprecio, ahora lo saludaban de manera más respetuosa. Algunos, incluso, se le acercaron para disculparse por lo que habían hecho. Y aunque al principio Mark estaba cauteloso ante esos gestos, pronto se dio cuenta de que algo había cambiado realmente en la cultura de la escuela. En los pasillos ya no se oían risas a sus espaldas, ni murmullos sobre su color de piel. Ahora se sentía libre. El día de la graduación, un mes después de todo lo que había ocurrido, Mark estaba en el escenario recibiendo su diploma. Cuando subió al podio, el auditorio estalló en aplausos, y no solo sus amigos, sino incluso muchos de los que alguna vez lo habían marginado. Mark había sobrevivido al dolor, y había salido más fuerte que nunca. El director, durante su discurso, mencionó a Mark como ejemplo de valentía, no solo por haber luchado contra el racismo, sino por haber tenido la fuerza de cambiar la mentalidad de toda una comunidad escolar. Las palabras del director resonaron en el aire, llenas de admiración. Mark nos ha enseñado a todos que nunca debemos permitir que la indiferencia o el odio nos silencien. Gracias a su valentía, esta escuela será un lugar mejor para todos. Mark, con lágrimas en los ojos, miró a sus padres en el público. Ellos sonreían con orgullo, sabían que este momento representaba mucho más que una simple ceremonia. Representaba un logro personal, una victoria sobre la adversidad y una lección importante sobre la importancia de alzar la voz. Después de la graduación, Mark recibió una llamada que cambiaría su vida. Era de Jake, uno de los chicos más populares de la escuela, el mismo que se había disculpado con él semanas antes. «Mark, quiero hablar contigo». La voz de Jake sonaba más seria que nunca. «Sé que lo que hice fue terrible. Pero te he estado observando, y veo lo que has logrado. Quiero que sepas que te respeto mucho, y me gustaría ser tu amigo, si me das la oportunidad». Mark lo pensó por un momento. ¿Podía perdonar a Jake? Sabía que las heridas del pasado no se curaban de inmediato, pero al mismo tiempo, sentía que había algo en su corazón que estaba dispuesto a perdonar. Sabía que la verdadera fuerza no radica en el resentimiento, sino en la capacidad de sanar y avanzar. «Claro, Jake. Creo que todos podemos aprender a ser mejores, y yo estoy dispuesto a intentarlo». Con ese sencillo, pero significativo perdón, Mark cerraba una puerta del pasado y abría una nueva llena de posibilidades. A partir de ese día, no solo Mark sanó, sino también muchos de los que lo rodeaban. La escuela, finalmente, había dado un paso hacia el entendimiento, el respeto y la igualdad. Los meses siguientes fueron para Mark un periodo de crecimiento personal. Ya no se veía como la víctima del sistema, sino como un joven con un futuro prometedor, lleno de oportunidades. Se inscribió en la universidad, donde continuó su lucha por la justicia, buscando siempre hacer oír la voz de quienes aún no podían hablar. Se convirtió en un defensor activo de los derechos civiles, tomando su experiencia personal y convirtiéndola en una herramienta de cambio. El recuerdo de aquellos días de sufrimiento seguía siendo una parte importante de su vida, pero ahora Mark lo veía con otros ojos. Ya no lo miraba como un tiempo de dolor, sino como el catalizador que lo impulsó a convertirse en la persona que era ahora, un joven fuerte, capaz de desafiar las adversidades, de perdonar, de ser escuchado y, sobre todo, de liderar un cambio positivo en su comunidad. Al final, Mark entendió que no importa cuán difícil sea el camino, lo importante es seguir adelante, no rendirse nunca y recordar siempre que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su destino y el de los demás.